Buenos días, señora alcaldesa, querida compañera, a todos los aquí presentes, las compañeras del CEPAM, que tomaron esta importante iniciativa de valoración de los personajes femeninos de nuestra historia política, de nuestra historia social, y también cruzaron con una variante importantísima para pensar la democratización de la memoria social, que es el cruce entre memorias de género y memorias racializadas. Bueno, quiero dar la bienvenida y celebrar que exista esta ordenanza que nos exige y nos comanda a pensar cada año el significado de una de las dirigentes político-militares más importantes de la independencia, que fue Manuela Sáenz, y al tiempo conectarlas, reconocer la conexión que tuvo con Jonathan y con las dos compañeras políticas militares afrodescendientes, cuya historia también fue Jonatas, también fue olvidada y segregada por la narrativa oficial. En la narrativa oficial, durante muchas décadas, se consideró el proceso de independencia como una transición, si se quiere, coyunturalmente heroica, pero emprendida solamente por los grandes caudillos criollos. Casi era una especie de mayoría de edad de las élites blancas de Hispanoamérica. Se consideraba que era la mayoría de edad frente a sus parientes españoles, con los que luego de unas décadas quisieron volver a encontrarse, estas élites criollas que alcanzaron con la independencia su mayoría de edad. Pero en realidad el proceso de la independencia nos remite a el proceso de independencia hubiera sido imposible solamente desde la movilización de los caudillos o élites patriarcales criollas. Es más, fracasó muchísimas veces, pese a la negativa de España a aceptar las demandas americanas de ser reconocidos como partes vivas de la monarquía intercontinental, porque la demanda de los patriotas criollos fue en su momento que Quito, por ejemplo, Charcas, de la actual Bolivia, sean reconocidas como partes vivas de la monarquía intercontinental, una monarquía española-americana, que fueran reconocidos como parte de la nación que ellos denominaron, José Mejía Lequerica llamó la nación española-americana. Pero esta demanda de ser reconocidos como cuerpos políticos vivos en igualdad de condiciones fue negada por las Cortes de Cádiz. Inmediatamente podríamos haber dicho que esa herida o esas negativas a que ellos formaran parte de la nación española-americana hubiera causado la independencia. Pero no son las razones ni las heridas las que causan la independencia ni las que causan las conquistas políticas. Para que hubiera esta conquista política, hacía falta un proceso de movilización conjunta que no tenía precedentes. Cuando Guayaquil se declaró independiente y trató de aportar al proceso de independencia de Quito, subió 3 veces a la serranía fracasando. La única forma que tuvo para la independencia para consolidarse fue una cosa que se llama el método de acumulación popular. El método de acumulación ya no de liderazgos autoritarios, sino el reconocimiento de las demandas populares, de las demandas de abolición de la esclavitud como una de las demandas fundamentales que se constituyeron en los pueblos en ese momento. Se negoció a plenitud, se negoció como uno de los elementos fundamentales para poder movilizar lo popular y poder verdaderamente triunfar en la independencia. La negociación de la abolición de la esclavitud fue sustantiva. Fue sustantiva desde la Guyana, Curazao, Venezuela, Colombia, y también fue negociada en la frontera hoy ecuatoriano-colombiana, en la zona del Cauca, Nariño, Esmeraldas, que eran zonas donde habían sido tradicionales espacios de libertos. Había un corredor ilustrado afrodescendiente en la frontera entre Ecuador y Colombia. Cuando Luis de Castilla castigó a aquellos que proclamaron el primer rito de la independencia, los ilustrados que sobrevivieron a ese momento, en 1809 a 1812, los que sobrevivieron escaparon precisamente a la frontera a la actual frontera entre Ecuador y Colombia, la zona del Río de Oro, fueron los refugios de la Ilustración. Las influencias de la Revolución Haitiana en esta zona
que es una zona cultural binacional con poderosa presencia intelectual, política y cultural afrodescendiente, fue el lugar donde se recogió y se refugió a los que escaparon de las masacres de 1812, y ahí fue el caldo de cultivo donde se pudo conectar la independencia liderada por los Simón Bolívar y otros caudillos del norte que habían tenido contacto con Haití. Entonces Haití, los Andes y Quito se conectan en precisamente esta zona de confluencia cultural, política, filosófica, con profunda presencia afrodescendiente, que es esta zona binacional. Precisamente la zona de entonces de Esmeraldas, luego la cuenca del río Mira, su conexión andino-atlántica con las revoluciones atlánticas y con las luchas por la independencia en la región andina, e incluso la conexión con el Río de la Plata, todas estas fuentes de influencia, la revolución haitiana, las luchas ilustradas y libertarias radicales del Cauca y Quito, Esmeraldas, las luchas de la cuenca del río Mira, confluyen en estos dos personajes, Jonatás y Natán Sáenz y Manuela Sáenz. Las tres Sáenz confluyen precisamente en conectar aquello que fue indispensable para la independencia, que lo reconocemos como un método de acumulación popular, que ya fue un cambio en la historiografía, pensar que no fueron los caudillos criollos buscando su mayoría de edad los que consiguieron la independencia, no. Fue también una lucha por la ciudadanía radical, por el derecho de las mujeres a las letras. Fue también una lucha que conectó las revoluciones atlánticas contra la esclavitud, la disolución de la esclavitud en Nueva Granada, las luchas de los cacicazgos andinos por ser reconocidos por alguna forma política, si no fuera la monarquía, la república, que venía en la revolución del Río de la Plata, que conectaba con Charcas, es decir, actual Bolivia y Perú. Se movilizaron los caciques del sur, se movilizaron los abolicionistas del norte y se encontraron en el Cauca, Nariño, que en ese momento la capital cultural estaba en una conexión entre Quito y Esmeraldas y el Cauca. Esa zona histórica fue el crisol donde se encontró el Atlántico y los Andes. Y los personajes que permitieron esa acumulación, que dio lugar finalmente a la independencia, son precisamente el haber subvertido la lógica patriarcal, la lógica más jerárquica con la que se movilizaba la política hasta ese momento, y esto tiene que ver con la búsqueda de los derechos de ciudadanía de las mujeres, el derecho a ser espíritus ilustrados. Y Manuela Sáenz, igual que Jonatás y Natán, fueron parte de los ejércitos. Y los ejércitos no eran ejércitos institucionales, eran ejércitos que acumulaban luchas y demandas de distintos actores y de distintas comunidades. Manuela podía haber sido declarada generala, pero ella prefirió ser coronela, porque ser coronel es ser comandante de campo, es trabajar en la movilización en el campo, es la estrategia en el territorio la que hacen los coroneles. Los generales hacen las directrices desde sus asentamientos de campaña, pero ella se quiso ir al campo y movilizarse junto con sus compañeras, Jonatás y Natán, y junto con otras soldadas y soldados rasos, como comandante entre soldados y soldadas razas, que significa movilizar verdaderamente la comunidad hacia su emancipación, es decir, movilizar al pueblo en armas. El pueblo en armas no estaba para la destrucción, sino que estaba para darse una forma constitucional, para darse una forma para construir el bien común, y para construir el bien común precisamente estos tres personajes que han sido soslayados por la historiografía. Manuela fue soslayada porque fue pensada como la amante del Libertador, como la esposa del inglés, como la libertina que se mueve entre el inglés y el general, que se enamora en una fiesta. Era parte de los signos de la emancipación, escoger como individuo lo que uno quiere para su destino. Pero los grandes signos de quién era Manuela se pueden ver en las cosas que escribe. Una doctrina y una filosofía bien asentada de la emancipación y de la soberanía popular. También se puede ver precisamente en el modo en que asumían en ese momento libertario, en el modo en que asumían el espacio público en ese momento libertario, y las danzas no eran un tema menor, porque las danzas ya mezclaban las músicas europeas con los elementos culturales de la danza africana, y ambos, por coincidencia, y muchos otros seguramente,
Los ejércitos se movilizaron, como el fútbol de Brasil, con un juego bonito. Se conjugaron formas de movilización afrodescendientes, indígenas, se improvisaron conexiones, se creó un lenguaje que nos falta mucho por explorar. En esa época no hubo una movilización solo con objetivos, sino que el mismo modo en que se movilizó la gente, los lenguajes de la movilización y también los lenguajes culturales de la movilización, entre esos la danza, las lenguas que se hablaron en el campo, las lenguas que se hablaron en la fiesta, el cuerpo de Manuela moviéndose como sus amigas y sus hermanas africanas. Bolívar igual, también criado por mujeres libertarias afrodescendientes. Los cuerpos de estos criollos estaban marcados por una forma de emancipación que solamente podía conseguirse con los derechos políticos. Por eso, más que sumar personajes a nuestra historia de la independencia, al reconocer el aporte de Manuela como una ciudadana radical y una comandante en terreno entre tropas populares, que no quiso ascender a las oficinas de la independencia, sino que se quiso mantener en el territorio y mostrar la dinámica de su cuerpo. Manuela Sáenz, la intelectual, Manuela Sáenz, la dirigente política, Manuela Sáenz, la mujer que expresa una cultura criolla, afrodescendiente, quiteña, en el contexto de la emancipación. Y Jonatas de Natán Sáenz, también soldadas, conocedoras de los saberes médicos, compañeras, hermanas, rompieron fronteras con Manuela de la jerarquía colonial y combatieron juntas por la emancipación y por la soberanía, dándole la posibilidad a esta soberanía que tenga lugar. Sin ellas, solo con los estimados patilludos criollos, hubiera sido imposible la independencia. Son tres personajes fundamentales para pensar la soberanía popular y para empezar a reconocer las luchas femeninas, las luchas antirracistas, como elementos sustantivos de todo momento de nuestra soberanía. Creo que nos queda además mucho por explorar de los lenguajes de la revolución, que son lenguajes menos en torno a objetivos y más en torno al tipo de vínculos sociales que permiten la revolución. Los vínculos sociales que permiten la revolución son la interculturalidad, el respeto a la soberanía, el horizonte de la soberanía política y la idea misma de la revolución. El concepto de revolución de este momento, el momento en que estamos hablando, el concepto de revolución de este momento evoca una idea. La idea es, no existe nación antes de que el pueblo se movilice contra la tiranía. La revolución es el momento histórico en que un pueblo sometido se moviliza en campo, se moviliza a confrontar la tiranía. Este proceso en que el pueblo se moviliza a confrontar la tiranía es un momento histórico. No es la lengua, no es la costumbre, no es el origen de donde uno nació, no es la naturaleza que le rodeó cuando uno nació. La idea de la revolución, lo que en términos clásicos de la ilustración, de la independencia americana, nos evoca a un pueblo que se moviliza contra la tiranía y por eso se constituye en nación. Todos los elementos, ahora llamamos interculturales o plurinacionales de la nación, son todos aquellos elementos del pueblo y las comunidades que se movilizan contra la tiranía. De ello depende la existencia aún hoy de lo nacional, de lo plurinacional, del Ecuador como nación que integra muchas naciones, que sigamos combatiendo contra la tiranía. Solo en la medida en que el pueblo combate contra la tiranía es nación. Y esta fue en la lengua de Manuela y la lengua de las mujeres y de los combatientes contra la esclavitud, las combatientes contra la esclavitud que constituyeron este momento original de nuestra soberanía nacional, a la que le debemos no solo memoria, sino más comprensión, entender mejor su lenguaje, porque este es nuestro verdadero legado para el presente, donde necesariamente en cada ciclo histórico, cada generación tiene que actualizar esta disputa, de actualizar de ser un pueblo que confronta la tiranía y se constituye en una nación soberana. Eso sería. Muchas gracias.